hay mucho imaginario. El ejemplo rápido, anorexia y bulimia está dando vueltas por ahí. ¿Sí? El ejemplo rápido, así para decir. Hay mucho imaginario desbordado. ¿No? Hay como mucho ahí de alguna cuestión que está como en exceso desbordada. Entonces, acá lo dibuja así. Es como si se hubiera ampliado el imaginario y lo imaginario sobre todo está tapando lo simbólico. Está como recubriendo lo simbólico. No es un efecto deseable. No es un efecto indeseable tampoco. Digo, esto sucede todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo. Ahí Lacan pone inhibición. La famosa inhibición freudiana que decía Freud en el texto Inhibición, síntoma y angustia. Una función del yo. Recuerden que para Freud el yo es una superficie corporal. El yo y el ello. Texto de Freud también. Freud 1923. El yo y el ello. El yo es una superficie corporal. El yo, superficie corporal. 1927. Inhibición, síntoma y angustia. Una función del yo, alguna función del yo está frenada, inhibida, detenida. ¿No? O sea que cuerpo imaginario y el yo como imaginario, inhibido significa que hay algo ahí que está bloqueado y que no tiene acceso al pensar, no tiene acceso a la palabra, está bloqueado, imaginariamente hablando. Un exceso de cuerpo. Como lo decía Freud en Inhibición, síntoma y angustia, un exceso de erotización. Freud da estos ejemplos brutales, ¿no? Freud desbarranca todo el tiempo porque se va como al carajo con los ejemplos. Decía, por ejemplo, la de la hoja en blanco, la pluma, ¿no? Entonces decía, la pluma, estas cosas de Freud, ¿no? Geniales, pero que solamente podemos leer los analistas, cualquiera lee eso y se escandaliza, ¿no? La pluma es el pene, decía Freud, que se erotiza y cuando se va a escribir, claro, está tan erotizado que se inhibe. El aparato inhibe porque está erotizada la función. Así lo explicaba Freud. Brutal. Interesante. Desde Lacan es más lindo explicar. Lo imaginario desbordó. ¿Qué es lo mismo que decir se erotizó? En términos freudianos. Lo imaginario desbordó tanto que desequilibró el nudo. Y entonces eso supone un armado del nudo que está como detenido, como si el nudo se quedó como trabado a partir de ese desborde imaginario. Inhibición. Pero acá sigue, si lo que desborda es lo simbólico, ¿ven? Lo simbólico, tapando lo real, bien la definición hegeliana, la letra matando la cosa, si lo que desborda es lo simbólico, tapando lo real, eso es el síntoma. El famoso síntoma analítico, el síntoma de la neurosis. Síntoma de la neurosis, ¿no? El síntoma ese que trabajamos durante años con nuestros analizantes. Ese síntoma claramente viene de lo simbólico. En términos freudianos, inconsciente. Claramente viene inconsciente. Por eso lo tomamos del inconsciente y lo ponemos a hablar. Y salimos a tratar de traducir lo inconsciente con lo consciente, como decía Freud, en términos lacanianos, hacer metáfora, ¿no? Tratamos de... ¿Qué significa esto? Que el síntoma tomó algo del cuerpo real sintomatizándolo. Cuando recién daba el ejemplo de la freudiano, de la parálisis histérica, diferente a la parálisis neurológica o la parálisis orgánica, la parálisis histérica está acá en el lugar del síntoma. Acontece en lo real del cuerpo, porque claramente el brazo quedó paralizado. Pero no es el brazo neurológico, es el brazo sintomático, ¿no? Es lo simbólico que ingresó sobre lo real desbordando. Esto también hace un lío en el nudo. Casi como si pudiéramos decir, si el nudo no tuviera inhibición, síntoma de angustia, funcionaría mejor. Dicho de manera más sencilla, si la subjetividad, nosotros, no tuviéramos inhibición de síntomas de angustia, funcionaríamos mejor. Cuando se nos armó un síntoma, una inhibición o una angustia, se empieza a complicar, se empieza como a trabar el nudo. Eso pasa con el síntoma. ¿Cómo lo laburamos? Lo laburamos por lo simbólico ahí. Que el paciente hable, que el analizante asocie, que despliegue el saber. Salimos a interpretar, intervenimos a través del significante hasta que podamos hacer algo con ese síntoma.
Digo lo que lo dije recién, la inhibición es un aumento del sentido. O sea, desborda lo imaginario del cuerpo, pero entonces lo que hay es mucho sentido. Si tenemos tiempo en algún momento lo vamos a trabajar mejor. Mientras que el síntoma es un desborde del goce fálico. ¿Se acuerdan la definición de Freud? ¿El síntoma es una satisfacción sustitutiva? Es esto. El síntoma es un goce fálico desbordado. Es mucha satisfacción de goce fálico. Eso es el síntoma. Hay mucho goce fálico ahí. Por eso sintomatizó, sobre todo las conversiones histéricas que van al cuerpo, ¿no? Sobre todo la conversión histérica, ¿no? La afonía, los problemas en la garganta a repetición, las parálisis, los desmayos, mucha sintomatología panicosa entra acá, en una cuestión de un goce fálico que está como desbordado. Pasa por la palabra y sintomatiza. Nos falta la angustia. ¿Qué es la angustia? El desborde de lo real. Esto es muy lógico. Entonces, quizás lo más lógico de este esquema. Lo real desbordó sobre lo imaginario del cuerpo. Hay un real ahí, un real al griego, bien simple, un real de la vida que desbordó y se me metió al imaginario corporal. La angustia, se metió ahí. ¿Vieron la sensación de angustia? A veces como así como presión, ¿no? Hay algo en y que a veces con suerte lloramos un poco, porque si no lloramos la cosa está como tensa, ¿no? La angustia es algo de la vida, es un acontecimiento de la vida. A veces algo del orden de la separación, la pérdida de alguien, un duelo, ¿no? Un mal momento. Algo de lo real de la vida se mandó desbordado al cuerpo y, nada, invade el cuerpo. Pero algo que es interesante agregar, que está en este último Lacan, es goce del otro la angustia. No es goce fálico. Digo esto porque si nos quedamos con el seminario 10, esto se lo digo a los analistas, si nos quedamos con el seminario 10, este es el 22, 12 años después, si nos quedamos con el seminario 10 de Lacan, parecía que se resuelve con que la angustia es frente al deseo del otro. Como que está ahí. Hay una complicación con esto. El deseo del otro está siempre. Y eso no significa que vivimos eternamente angustiados. O sea, no es que el deseo del otro vacila. El deseo del otro está como estructural. Lo que aparece en la angustia es el desborde del goce del otro. No es sin el deseo del otro. Pero el problema es cuando me apareció el goce del otro en juego. Lo digo más sencillo. El problema de la angustia es cuando en algún momento tuve como alguna percepción de que el otro goza sobre mí de manera que yo no lo había podido pensar. Es la famosa pregunta de qué me quiere, que Lacan hacía en el grafo del deseo al principio. Pero no en el sentido deseante solamente, en el sentido gozante. Es el que establece la dificultad ahí con la angustia. Desborda el goce del otro, irrumpe. Lacan había construido antes del seminario 22, se había acercado a esto también lo digo con los analistas, se había acercado a esto con la famosa definición de perversión. ¿Qué hace el perverso? ¿Por qué el perverso angustia al partener víctima neurótico? ¿Por qué el neurótico se angustia frente al perverso? Porque en realidad lo que pone el perverso en juego ahí es justamente la dimensión del goce del otro. ¿Se acuerdan la frase de Lacan, entre Kant con Sade, seminario 10 y 16? El perverso es el agente, instrumento del goce del otro, ¿no? O sea, es el goce del otro el que angustia. Ahora, la angustia es sobre el cuerpo imaginario, es ese cuerpo que se tiene. Entonces, inhibición, síntoma de angustia. Que Lacan llega a esto en el nudo seminario 22. Que Freud lo había pensado en su texto con ese nombre, inhibición, síntoma de angustia. Es uno de los mejores lugares para pensar el cuerpo en estas tres dimensiones. En un cuerpo real, que es un cuerpo tomado por la angustia, en un cuerpo imaginario, que es un cuerpo tomado por la inhibición, y en un cuerpo simbólico, que es un cuerpo tomado por el síntoma.
O sea que inhibición, síntoma de angustia nos permiten, son como una brújula para no perder de vista justamente la necesidad de anudar estas tres dimensiones del cuerpo. El cuerpo sigue siendo uno, lo que pasa es que hay tres dimensiones para pensarlo. Nosotros podemos decir que somos analistas y solamente trabajamos síntomas. Somos una suerte así de analistas como especializados. Podemos poner una placa en la puerta del consultorio que diga solo atenderemos síntomas. De hecho, sabemos con los síntomas, nos cuesta un montón trabajar inhibiciones y angustias. Los analistas, frente a la angustia ponemos silencio, somos crueles, ¿no? Frente a la angustia ponemos silencio. Cualquiera, frente a la angustia, pone aunque sea un abrazo. ¿Se entiende esto, no? Digo, frente a la angustia, se interviene desde otro lugar. Lo cierto es que a los analistas nos cuesta incluir una clínica de la angustia, nos cuesta, pero nos cuesta también incluir una clínica de inhibición. Nadamos como peces en el agua en la clínica del síntoma. Pero lo que estoy tratando de ubicar acá es que con esta apuesta de Lacan, del nudo Borromeo, si falta alguno, no hay pacto. ¿Sí? O sea, se desarmó el sujeto. O sea, tenemos que poder ubicar. Por eso digo que es una brújula inhibición síntoma de angustia. Ya en Freud, pero también en Lacan, puede ubicar que nos las vemos todo el tiempo con lo imaginario del cuerpo inhibido, con lo simbólico del cuerpo sintomatizado y con lo real del cuerpo angustiado. Lacan igual agrega algunos conceptos más, como para ir fidelizando por hoy. Uy, se me pasó la verdad. Lo digo rápidamente. Si lo que desborda es al revés de la inhibición, si lo que desborda es lo simbólico sobre lo imaginario, o sea, el sentido, pero para el otro lado, Lacan pone inconsciente. Qué interesante, el inconsciente era finalmente un exceso de sentido simbólico. Definición sentido simbólico, lo puedo poner así, bien audaz. Sentido simbólico igual saber, bien audaz. El saber es eso, el despliegue del saber, que es siempre por medio del significante, que es que un analizante habla durante 15 o 20 años de análisis, todo el despliegue del saber no es más que una construcción de un sentido simbólico. Vamos construyendo sentido. Ah, dice el paciente, hace 5 años, ¿se acuerda el sueño aquel? Sentido, por eso acá, inconsciente. El inconsciente es como la contracara de la inhibición. Si lo que desborda es lo simbólico, lo real sobre lo simbólico, o sea, goce fálico para otro lado, Lacan escribe phi mayúscula. Phi mayúscula es falo. Pero al principio de su enseñanza, Lacan escribía así fetiche. No importa, falo, fetiche, un falo fetichizado. Hay un problema cuando lo real invade lo simbólico, o sea, cuando el goce fálico ingresa sobre lo simbólico, hay como un exceso de falicización. En algunas otras clases por ahí volvamos a esto. Cuando lo que desborda es lo imaginario sobre lo real, Lacan escribe representación. Representación es el famoso concepto freudiano de la primera época. Representación, y Lacan agrega representación preconsciente. O es una gran ironía de Lacan, podría ser, ¿no?, que Lacan se manda un chiste, o es un modo muy freudiano de ubicar como una contrapartida de la angustia, ¿no? Casi como si la angustia la trabajamos a nivel de las representaciones. ¿Vieron cuando vamos a un velatorio? La persona que acaba de perder a su familiar más amado está destruido. ¿Qué le decimos? Y ahora descansa en paz, ahora dejó de sufrir, ahora está con Dios. Pura representación. Uno dice falsa, sí, pura representación. Eso alivia, aunque sea una pizquita de la angustia. Pero claro, son modos de abordar la clínica de inhibición síndrome de angustia, que no es solo por la palabra, ahí estamos en el campo del síntoma, que incluiría alguna intervención en lo real y que incluiría algunas intervenciones en lo imaginario, y que tocarían lo que hay de real, de simbólico, de imaginario del cuerpo.